en el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres de nuestro país, en especial a las trabajadoras del Congreso de la República y asimismo a todas nuestras colegas mujeres. Que la pasen bonito, disfruten de su día, se lo merecen. Quisiera empezar mi intervención citando, señor presidente, lo que decía el presidente del Banco Mundial en el año 2013 todavía, cuando nos hablaba de la corrupción y que nosotros hemos sido prácticamente golpeados gobierno tras gobierno con este flagelo o esta lacra que carcome la sociedad peruana llamada corrupción. Voy a leer lo que decía el presidente del Banco Mundial todavía en el año 13. La corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo. Además de las consideraciones de ética pública, la corrupción descendía la iniciativa privada y reduce los recursos públicos disponibles, la cual se traduce, por ejemplo, en menos hospitales o en educación de peor calidad. La corrupción también distorsiona el modo en que los gobiernos usan esos recursos y mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Sobornos, malversación, nepotismo y tráfico de influencias en los procesos de toma de decisión son algunas de las manifestaciones típicas que han pasado en nuestro país, señor presidente. Es por eso que he iniciado citando lo que decía el presidente del Banco Mundial. Señor presidente, la propuesta de hoy que hoy debatimos es producto de largas sesiones, más de 30 horas, y que han demostrado el grado de cooperación que puede existir entre los poderes del Estado cuando nos trazamos un fin común. El espíritu de esta propuesta es asegurar el pago primero de los trabajadores, proveedores, que no se rompa o interrumpa la cadena de pagos y, como ha expresado también algunas autoridades, reactivar la economía que ha quedado paralizada por la coyuntura que hoy vivimos. Pero falta un grupo afectado, señor presidente. Creo que nos hemos olvidado de la gente de a pie, de la gente más pobre de este país. Hemos dejado de lado realmente los que han sufrido el flagelo de la corrupción, las regiones que por culpa de esos proyectos amañados, inconclusos y sobredimensionados en sus costos, se ven... Minuto adicional. Se ven hoy sin obras que le saquen del subdesarrollo. Como ha indicado la misma Contraloría, estos efectos de la corrupción en el Perú pierde unos 3.000 millones al año, según estimaciones oficiales, de las cuales solamente se detectan unos 900 millones. Como se ha señalado previamente, la norma que pretendemos aprobar el día de hoy tiene como finalidad, además, asegurar el pago de la reparación civil, es decir, la suma o la cifra determinada el juez para reparar el daño económico que ha sufrido el Estado peruano, la sociedad en su conjunto. En este sentido, se le indica expresamente al procurador que deberá de proponer el monto de reparación civil al órgano jurisdiccional, o sea, el juez, de modo que solamente estaremos en condiciones de disponer de estos fondos cuando el órgano jurisdiccional emita la sentencia y esta quede firme o ejecutoriada. Minuto adicional. Antes podemos generar fondos como un fideicomiso, pagar los beneficios sociales de los trabajadores, continuar con la cadena de pago, pero de ninguna manera podemos disponer libremente del pago de la reparación civil hasta que el juez lo decida y quede en calidad de cosa juzgada. Es por ello que propongo dar un paso adelante, señor presidente. Es decir, que luego de la fijada de dicha reparación civil, de ese fondo, un 30%, repito, un 30% se destine a proyectos de inversión para las regiones más pobres del país, entre una de ellas a la región que represento, Huancavelica.
Para ello solicito se incorpore un párrafo en la cuarta disposición complementaria final sobre el cálculo del monto de reparación civil que diga: la reparación civil establecida y que adquiera la calidad de cosa juzgada será afectada en un 30% para ser destinado a proyectos de inversión en las regiones con índice de pobreza y que se encuentren en vía de desarrollo establecidos por la presidencia del Consejo de Ministros. Fuerza Popular ha contribuido con este debate a establecer una serie de mecanismos para que contribuyan a que la norma vaya acompañada de una supervisión o control concurrente de parte de la Contraloría, y por eso los pido que hoy prioricen las regiones mucho más pobres. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Monterola. Congresista García Belaunde. Presidente, yo no dudo de las buenas intenciones de la ministra de Economía, a quien particularmente aprecio, pero no se trata solamente de una ministra pasajera, sino se trata de un gobierno que está presentando un proyecto de ley con algunas modificaciones aceptadas y muchas no aceptadas para favorecer ¿a quiénes? ¿A quiénes? Porque se habla de cifras generales, pero yo demostré en la Comisión de Economía el otro día que los 2 o 3 proveedores que se quejaban que se les debía plata eran proveedores que estaban ya quebrados hace mucho tiempo atrás, antes de el escándalo, y que tenían un capital de 5.000 soles, que tenían 23 cisternas y que se les debía 1 millón de soles cuando era totalmente falso, no tenían absolutamente nada y eran además dedicados a un taller de pintura de automóviles. Entonces, se está traficando un poco en nombre de todos ellos. Y yo quisiera acá mostrar un cuadro para demostrarle al país y a la representación nacional de qué estamos hablando, a quién estamos beneficiando con este proyecto, a quién. Y siendo un gobierno de banqueros, evidentemente, ¿quiénes se van a beneficiar? ¿Los trabajadores o los banqueros? Veamos el cuadro, presidente. Autoriza el cuadro. Ya está autorizado. ¿Hay que autorizarlo usted, presidente, si usted puede autorizarlo? A ver, este es un estudio que ha hecho la Universidad de Piura, que acaba de ser publicado por su Escuela de Alta Dirección. Aquí está. Y acá vamos a ver el caso de Chaggia, que es la joya de la corona, porque Chaggia vale 1.420 millones de dólares y se quiere vender rápidamente para tener dinero para la reparación civil, para pagar los impuestos, para pagar a los trabajadores. Pero veamos la configuración del patrimonio, de las deudas, de los activos y de todo lo que configura la parte financiera, crediticia y contable de esta empresa, ¿no? ¿Cuánto se debe a los bancos? 761 millones de dólares. ¿Cuánto se debe a los bancos el financiamiento, lo que se llama equity, que son acciones? 308 millones de dólares. O sea, entre los dos rubros estamos hablando de 1.100 millones de dólares, de los 1.400 que vale Chaggia. Luego vienen un fideicomiso de 79 millones, algunas facturas pendientes que son 47 millones, que es muy poco, pero luego vienen asesores financieros ilegales. Asesores financieros ilegales. ¿Cuánto se les debe? 17.800.000. O sea, casi 18 millones se le debe a los abogados. ¿Y quiénes son los abogados? ¿No serán los mismos que están asesorando este proyecto de ley? ¿No son los mismos que asesoran al Estado? ¿Qué estudios de abogados están participando en todo esto, en esta puerta giratoria? Pero sigamos. ¿Cuáles son los beneficios sociales? ¿Cuánto se le debe a los trabajadores? 850.000 dólares. 850.000 dólares. O sea, a los trabajadores se le debe del valor de la empresa, del valor de venta de la empresa, se le debe 0.06%. O sea, ¿estamos haciendo una ley para el 0.6%? ¿850.000 dólares solamente a los trabajadores? A los asesores y abogados se les debe 17 millones de dólares, 18.
pero los trabajadores 850.000 dólares. Pero sigamos, deuda de servicio público, la SUNAT se le debe 95 millones, pago de utilidades, 2.685.000. Pago de utilidades de Chaggia, ¿a quién? Al accionista principal, al dueño, ¿a quién? A Odebrecht. O sea, le deben a Odebrecht 6.600.000 dólares de utilidades, más que a los trabajadores. Y a los seguros, 25 millones de dólares. Y si vemos el cuadro siguiente, presidente, vamos a ver cómo, por ejemplo, si se vende Chaggia en 1.420 millones de dólares, que es lo que han ofrecido los compradores chinos para Chaggia, y si descontamos lo que hemos visto, ¿cuánto queda? 50 millones de dólares. Y la mitad se va a reservar para reparación civil y otros. La mitad. O sea, 25 millones de 1.420 millones. O sea, el 3.5. Estamos legislando para el 3.5 del valor de los activos de esta empresa. Y entonces, presidente, ¿de qué estamos haciendo? Por eso es que vamos a alcanzar, presidente, una serie de observaciones que hemos hecho, corrección, porque ya estoy terminando, veo que estoy terminando ya, para corregir una serie de entuertos que hay en este proyecto de ley que no se pueden ni aceptar. Por ejemplo, quitar la palabra solidario. En todo el Código Penal habla de solidarios. Todos son solidarios. Acá estamos cambiando ese concepto para mancomunados. No, ya no hay solidarios. Entonces hay que hacerlo para todas las empresas también. Estamos levantando embargos de la SUNAT a empresas corruptas. No levantamos el embargo al comerciante de al frente, que es un hombre honesto y decente y que paga y que no pudo pagar. No, a ese no se levanta el embargo. Se le levanta el embargo a una empresa corrupta. ¿Para beneficiar a quiénes? A los que hemos visto en esa relación. Y entonces, presidente, cuando vemos todo esto y cuando vemos que los abogados solamente pueden no intervenir los que están inhabilitados, y claro, y nadie inhabilita a un abogado, que yo sepa, yo soy abogado, nadie los inhabilita, entonces hay que poner una cláusula para que los estudios de abogados y los abogados puedan allí evitar que puedan ser contratados por Estados cuando tienen vinculaciones o las han tenido con empresas corruptas, porque ellos han hecho la estructura financiera para tapar la corrupción. Y asesores financieros también, por supuesto que sí. Entonces, presidente, vamos a presentar una serie de modificaciones. Y finalmente, presidente, una cosa elemental, para terminar. Una cosa elemental. ¿Cuánto está reclamando Odebrecht al Estado peruano por no haber hecho el gasoducto del sur? ¿Cuánto está reclamando por los tubos que ha comprado y un proyecto frustrado porque ellos no consiguieron el cierre financiero? Ellos no pudieron conseguir el cierre financiero. ¿Cuánto están queriendo cobrarle al Estado? 1.500 millones de dólares. O sea, por un lado, Odebrecht le pide al Perú 1.500 millones de dólares por los tubos que están botados por allí y por un proyecto que no pudo hacerlo. Y por otro lado, el Perú, por otros asuntos, le va a tener que devolver dinero o aceptar, aplicarles este tipo de normas que les favorecen para sacar dinero del Perú. Eso también es inaceptable, presidente. Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Congresista Alcorta. Presidente, saludar a todos. Y todos tratando de hacer uso de la palabra para buscar una solución y dársela a este gobierno. Comencemos por dejar bien claramente establecido para todo el Perú, para todo el país, para todos los peruanos, que este decreto de urgencia 003, dado por el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, con su premier Zavala y con su ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no sirvió para nada. Fue un reverendo desastre. Solamente sirvió para financiar a los interesados que querían seguir en la corrupción. El país paralizado, entrampados en pura reunionitis. El cambio de ministros, los dos principales, Pérez Tello y Zavala, de Justicia y de Primer Ministro, son los responsables de lo que hoy estamos atravesando. El decreto 003, hoy, después de un año, estamos comenzando de nuevo con el 2408, comenzando como si recién hubiera sido el desastre, comenzando la historia del país nuevamente. Pura reunionitis, con todos los involucrados, para ayudar a este gobierno que no ata ni desata.
un poder judicial, una fiscalía, la SUNAT, vino acá el señor Rafael Vela inclusive, ASBAN, Campeco, representantes de proveedores, procuradores, y todos a coro, un solo coro, diciendo que el 003 era un reverendo desastre, un gran fracaso. Pero no hubo nadie en el Ejecutivo, a nadie, ni Premier, ni nadie, que se le ocurriera hacer un liderazgo y hacer un link con todas estas empresas y estas instituciones para poder unificar criterios. No. El señor Pérez, la señora Pérez Tello y el señor Zavala no sabían nada de Olmos cuando se les preguntó si Olmos había sido vendido o no. Los dos contestaron al mismo tiempo, sí y no. Pónganse de acuerdo. ¿De dónde sacó el señor Hamilton Castro la cantidad de 30 millones de soles para iniciar esta situación de investigación? Cuando se les preguntó al señor Zavala y a la señora Pérez Tello no sabían. Y el señor Hamilton Castro, que tiene un secreto guardado que ni Dios conoce hasta el día de hoy, con las empresas brasileras. Nadie conoce, nadie sabe. La impericia y la soberbia los acompañó. Las cosas, señor, si hubieran actuado de otra manera la Fiscalía, no estaríamos hoy entrampados. Y hoy, sacando un nuevo decreto, el 2408, tarde. Y tarde por el gobierno, no por el Congreso. No hemos obstruido nada. El gobierno es su principal enemigo. El gobierno se pisa y se dispara a los pies. Si la Fiscalía, señor presidente, a través de usted al país, si la Fiscalía hubiera actuado con sus instituciones, hubiéramos dado a la Fiscalía un impedimento de salida a todos los involucrados, peruanos y brasileros, a todos ellos, si hubieran allanado las empresas peruanas y brasileras, si se hubieran embargado las cuentas bancarias, telefónicas, redes, absolutamente todo. Y si hubiéramos tomado a través del Ministerio Público, para eso existe en el país, bajo el control de ellos. Minuto adicional. Dando el control absoluto de la situación, estas empresas corruptas hubieran tenido que seguir trabajando, no como premio, sino como cumplimiento de obligación de la porquería que hicieron en este país. Y el Ministerio Público pone la cantidad, invento yo, 100 millones de dólares para poder seguir trabajando con ellas. Y nosotros como controladores de estas empresas hubiéramos pagado a los obreros, a los proveedores, a la SUNAT, a los bancos. Hubiéramos cobrado la plata que nos robaron y hubiéramos hecho un fideicomiso de los intereses, de las utilidades que hubieran originado. Pero no fue así, porque acá también, señor presidente, las instituciones en este país fallaron. La Contraloría, la ausencia de instituciones como la Contraloría, la SUNAT, la Procuraduría, el Congreso mismo, todos fallamos o miramos el costado. Y acá han habido traidores, grandes estudios, abogados, gobiernos, ministros, árbitros, funcionarios, congresistas, periodistas, de todos corrompidos, que corrompieron y se entraron en el Estado peruano, en el alma, en el corazón del Estado peruano. La más grande corrupción de la historia de la República, señor. Ahora son los que... Culmine, un minuto adicional. Ahora solamente nos queda apoyar al gobierno para darle una solución y una salida a este entrampamiento en el que estamos por culpa de el mismo gobierno, por la culpa de los mismos peruanos, porque tenemos que hacernos una autocrítica de toda la porquería que se adueñó del Estado peruano. Pero nunca más en el Perú, señor presidente, nunca más esta corrupción. Y algo más, porque hay que dejarlo en claro. Yo recojo la denuncia que hizo la congresista Marisol Espinosa ayer, donde quisieron meter en esta situación del 003 las obras en Piura, que no tienen nada que ver con los desastres naturales. El gobierno no ha hecho absolutamente nada, no ha puesto un ladrillo sobre un ladrillo, y han querido meter la basura bajo la alfombra para poder limpiar y meter todo en el 003. Mentira del gobierno, mal del Ejecutivo, obrando de mala fe con el Congreso de la República. Ahora solución, presidente, pero en el Perú nunca más esta corrupción. Gracias. Gracias. Por si acaso quiero informar que algunos congresistas que había pasado la lista ya se encuentran presentes. Le toca la palabra a la congresista Letona y sigue con Salazar. Congresista Letona. Muchas gracias, presidente. Presidente, efectivamente nos encontramos en una discusión de una norma de trascendencia para nuestro país. Hemos tenido idas y venidas con el Poder Ejecutivo y hemos podido, luego de varias reuniones y de más de 60 observaciones, encontrar un texto que al menos solucione la problemática que significó el decreto de urgencia 003 para el Ministerio Público, para la Contraloría General de la República, en general para los operadores de esa misma norma y quienes han señalado expresamente, porque es bueno recordarlo, presidente,
que la norma no ha hecho más que dificultar su trabajo, que el decreto de urgencia 003 ha sido para ellos una traba para el logro de los fines que supuestamente perseguía. Yo quiero, presidente, hacer una mención, digamos, destacada a la participación que han tenido las diferentes bancadas en esta norma. Agradecer a mis colegas de bancada que en cada reunión le hemos dado el quórum a ambas comisiones, pero también quiero criticar y cuestionar la actuación de la señora Premier, quien no solamente en un uso de un absoluto desconocimiento ha señalado que somos un Congreso obstruccionista y el día de hoy, refiriéndose a la moción multipartidaria que se ha presentado, señalando que este Congreso de la República habla babas. No, señora Premier, en este Congreso hace tiempo que dejamos de ser mesepartes. En este Congreso fiscalizamos. Yo entiendo que no le guste, yo entiendo que le fastidie, pero sería bueno que se conecte un poquito más con la realidad del país y lo que pide la gente de a pie. Finalmente, presidente, quisiera hacer mención que en el segundo párrafo del artículo 4.6 hemos detectado un error de tipeo que podría cambiar el sentido o interpretación y es una situación que resultaría bastante peligrosa. Dicha disposición señala que cuando existan acreencias a favor de las micro y pequeñas empresas, la dación en pago no requiere trámite previo, siempre que el valor de la deuda no supere las 100 UITs. No obstante, cuando la deuda sea por un monto mayor, la dación en pago será atendida en un plazo expeditivo. Justamente ahí recae el error, pues debe decir tratándose de dación en pago de importes mayores, eliminándose cualquier referencia al valor de los bienes que serán entregados. Recordemos, señor presidente, que lo relevante en este numeral es el valor de las acreencias a favor de las micro y pequeñas empresas, esas miles de empresas proveedoras que hoy se han visto afectadas. No es necesario entrar a discutir la valorización de los bienes de las empresas corruptas que le deben a estas micro y pequeñas empresas. Con esa corrección, presidente, he culminado. Gracias. Muchas gracias. Congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, señor presidente, ha quedado demostrado algo que es importante, de que el país está viviendo una de sus peores épocas. El tema de la corrupción ha ingresado a las entrañas mismas del Estado. Y esto requiere, indudablemente, una posición muy clara de todos y cada uno de los que nos conformamos el Congreso de la República. Pues de aquí tendrán que salir las mejores ideas para la solución de este problema. Este problema no es un problema sencillo. El DU 003 no abarcaba las necesidades propias para poder solucionar este problema. El proyecto de ley, el 2408, presidente, sí se está acercando a una realidad, porque está permitiendo situaciones de ventaja para el Estado. No sencillamente algo decorativo, sino está yendo al tema de fondo. Indudablemente que todavía hay cosas que faltan y que seguramente en el transcurrir del tiempo van a tener que tomarse para solucionar estos graves problemas que le aquejan hoy en día al país y que la ciudadanía, obviamente, da todo su rechazo a estos hechos, señor presidente. Los beneficios que otorga este proyecto de ley, el 2408, permitir el crecimiento del PBI y consecuentemente se traduce en empleo y encadenamientos productivos. Preservar la inversión equivalente a 30 millones de soles, al 4.2 el PBI y 20% de la inversión total prevista para el año 2018 de las empresas vinculadas a actos de corrupción y confesas e investigadas.
garantizar la viabilidad de los proyectos y cumplimiento de la cadena de pagos, evitando así la pérdida de 26.000 empleos en las obras y 53.000 empleos de la construcción. Evitar el deterioro de la inversión pública, en especial de los sectores de transporte, educación y vivienda, vital, algo muy importante que está enfocando este proyecto de ley. Reducir el impacto financiero en la banca al representar el 4.3% del crédito del sistema financiero a las empresas vinculadas a actos de corrupción confesas e investigadas. Establecer una salida ordenada de las empresas vinculadas a los actos de corrupción, así como el ingreso de nuevos inversionistas, apertura a nuevos inversionistas, que eso es lo que se requiere, presidente. Preservar la recuperación de los adeudos tributarios de las empresas vinculadas a actos de corrupción. Minuto adicional para que culmine, por favor. Gracias, presidente. Constituir un fideicomiso que garantice el pago de la reparación civil. He ahí, señor presidente, lo que se comenzó a realizar en el Estado, en todos estos contratos que se hicieron con Odebrecht y otras empresas. Nos olvidamos del fideicomiso, es decir, de poder garantizar que este dinero pueda retornar en caso de que se suscite alguna situación velada contra la moral. Constituir programas de cumplimiento y prevención del delito, incentivar acuerdos de colaboración eficaz, presidente. Colaboración eficaz que es importante para la delación de aquellas personas que están inmiscuidas en temas de corrupción, en temas reñidos a la moral, y eso permite, presidente, rápidamente que las personas puedan acogerse a la colaboración eficaz. En ese orden, presidente, también es importante la labor que se le está encargando a la Contraloría, una labor mucho más activa. Minuto final, por favor. Gracias, presidente. Una labor mucho más presente en el control concurrente de las obras, porque a veces se empieza a realizar sus controles la Contraloría al inicio y al final, cuando ya las cosas están hechas y nos olvidamos de la concurrencia, es decir, ir paralelamente a todas y cada una de las acciones que se vienen realizando, para corregir inmediatamente, para tomar medidas inmediatamente, paralizar obras a lo mejor, paralizar inversiones a efectos, presidente, de que no estemos nosotros continuando con estos temas de corrupción que son tan denigrantes para el país y qué razón tiene la ciudadanía, presidente, de poder estar en contra de todos y cada uno de estos casos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, tengo que destacar que un tema que sin duda es muy preocupante para el contexto de la economía nacional, para el sector construcción en particular, ha logrado construir un consenso en el Congreso. Yo creo que eso es muy interesante y habla muy bien de la madurez del Parlamento Nacional al tener que abordar un tema de tanta trascendencia. Y eso no significa, señor presidente, que las concordancias sobre temas concretos vayan a significar acuerdos de otra naturaleza. Simplemente es un tema objetivo en el cual era importante, no solamente por el tema de fondo, sino por el lapso de tiempo en que era urgente tratarlo. Muy importante que el Congreso, y en ese sentido su dirección del Pleno para poner esto en agenda con prioridad, resulta tan importante como el acuerdo de fondo. Entonces, estimamos que se cumplen algunas metas trazadas. Esto va a permitir reactivar la economía, no tengo ninguna duda. Va a permitir reanudar obras, señor presidente. Creo que hay que estar convencido de eso. Hay una serie de obras, en Lima las vemos y en provincias también, que están a medio hacer. Entonces es fundamental que bajo una modalidad u otra, en las previstas en la ley, las obras puedan concluirse. No hay peor decisión que no hacer nada. Claro, el que no hace nada nunca se equivoca y por tanto no hay que hacer nada para que quede ahí.
y que vayan presos los que tienen que ir presos. Claro que vayan presos los que tienen que ir presos, pero la obra hay que terminarla porque esa es una inversión social con dinero del pueblo. Esto también permitirá, señor presidente, que lo que se denomina la cadena de pagos, o sea, la relación con las proveedoras, que sin duda la mayoría de ellos no tienen nada que hacer en el tema. Los que vendieron cemento, los que lo transportaron, ladrillo, fierro, en fin, diversas actividades que se han visto truncas por esta desgraciada situación, pueden ahora reactivarse y esas empresas pequeñas, medianas, van a poder a su vez pagar a sus trabajadores si es que lamentablemente alguna de ellas no habrá caído inclusive en una situación de insolvencia total y ojalá se pueda recuperar. Creo que también esto garantiza el pago de la deuda tributaria y me parece que eso también es un tema fundamental, así como el tema de la reparación civil. Por eso coincido en que el título de la ley no solamente es reparación civil es uno de los rubros que garantiza esta norma, así que si la Comisión tiene a bien recoger cómo podríamos corregir ese punto. Pero creo que hay algunos temas y reconozco que ambas comisiones, Economía, a la que pertenezco, y Justicia, la primera presidida por Julio Lombardi y la segunda por Salvador Heresi, recogieron una serie de sugerencias que hicimos. No voy a redundar en ese tema. Pero hay otros temas que han quedado en el aire y yo diría si se pudieran recoger para corregir. Por ejemplo, insistimos mucho en que esté clara la prelación de pagos. ¿No está clara la prelación de pagos? En un artículo habla de que prioridad a los trabajadores y en otro artículo dice que esto puede ser únicamente para el pago de tributos. Entonces, ¿cómo quedamos en esa contradicción? El tema prelación de pagos con los trabajadores por delante está puesto en 3 o 4 artículos. Y esos 3 o 4 artículos tienen que tener coherencia. No puede decir uno A, el otro Z. Así que creo que es una primera cuestión que hay que aclarar. También, señor presidente, en lo que se refiere al artículo sexto, o sea, sexta disposición transitoria, cuando hablan de los embargos. Dice, pueden levantar los embargos. Y mi pregunta es, y mientras levantan el embargo, ¿y a dónde va ese dinero que queda liberado del embargo? ¿Quién garantiza que quede o que vaya al fondo del fideicomiso? Eso no está puesto claramente en la ley. Y cuando lo conversamos en la comisión, entiendo que el señor Heresi indicó a los asesores que eso se recogiera, pero veo que no está puesto en el texto. Y eso es muy delicado, porque el día de mañana se levanta un embargo, alguien retira una plata y ¿quién responde por eso? Va a decir que el Congreso autorizó el tema. Yo creo que no lo podemos aceptar. Este punto de las deudas laborales está en el artículo 3A y en la 10ª disposición final, cuando dice que solamente este fondo es para pagar deudas tributarias. Otro punto importante, y coincido con lo que dijo la congresista Marisol Espinosa, es que, y también lo hicimos ver en la comisión, señor presidente, que